Muy buenas tardes a todos, compañeros docentes, alumnos e invitada especial, arquitecta Nelly, bienvenida. El día de hoy vamos a tener nuestra octava y última conferencia del Programa Permanente Académico Cultural y del curso de Conservación de Monumentos, la cual se desarrollará sobre el proyecto de restauración e historia de la Biblioteca Nacional y la presidenta Cuartelazo. Entonces, dejo el micrófono con la arquitecta Isis Calderón para que presente a la arquitecta Nelly Aguilera. Gracias, arquitecta Regina. Solo si por favor se me recorta en algún momento, me indican. Ok, está bien. Voy a proceder a leer muy brevemente la experiencia que tiene la arquitecta Nelly María Aguilera Duarte. La arquitecta ha trabajado en colaboración con el montaje de exposición y manejo de personal con el arquitecto Roca Cermeño en idear en el año 2015, así también como ha participado en la planificación en la empresa Terra Consulting del 2016 a 2017 y actualmente ocupa el puesto como arquitecta en la oficina de Corvic de proyectos en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección del Patrimonio Cultural y Natural y ha realizado planificaciones, asesorías sobre trabajos de restauración y construcción, realización de presupuestos de supervisión, de trabajos de construcción, revisión y validación de proyectos. Así también la arquitecta Nelly es egresada de la Universidad de San Carlos a nivel de licenciatura por la Facultad de Arquitectura. Además tiene pensum cerrado en la maestría de restauración de monumentos de la Universidad de San Carlos hasta la fecha. Voy a ceder el micrófono a la arquitecta Nelly para que proceda a compartir su experiencia acerca de la restauración que se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional y en específico con el personaje emblemático de la presidenta Cuartelazo. Bienvenida, Nelly. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de poder presentarles. Pues el día de hoy, como ya les comentaron, pues vamos a estar hablando o contándoles un poco de los trabajos que se realizaron en el año 2019 en lo que es la Biblioteca Nacional, específicamente en lo que es la fachada. Solo permítanme que no quiero. Para que sepan un poco, para los que no conocen, ¿verdad? La Biblioteca Nacional se encuentra en el centro histórico de la ciudad, sobre la Quinta Avenida, entre Séptima y Octava Calle. La obra, el proyecto que la vamos a presentar, inició el 16 de septiembre del año 2019 y terminó el 14 de enero de 2020, específicamente solo lo que fue la ejecución del proyecto. Este es un proyecto de la institución de la Dirección General del Patrimonio Cultural Natural, quiere decir que estuvo tanto mano de obra de la dirección como los materiales por parte de ella. En este caso les coloco algunos de los participantes, tanto de la institución como fuera de la institución, que fue la Dirección General en el de Corri con su servidora, ¿verdad? Y la jefatura, el personal de la Biblioteca Nacional y del Palacio Nacional. También tuvimos con la colaboración de Docomomo Guatemala, que como ustedes sabrán, ven el patrimonio a nivel, es un ente que se especializa en patrimonio moderno, la arquitecta Lorena Recinos, hija del ingeniero Efraín Recinos, la Facultad de Arquitectura y voluntarios universitarios y profesionales, y la Municipalidad de Guatemala. Aquí pueden ver al equipo operativo que estuvo presente. Fueron alrededor de 15 albañiles y 4 herreros los que se operaron, y parte del equipo profesional que conformó las mesas técnicas y estuvo presente también en obra, además de su servidora. Algunas de las autoridades que ustedes saben que son las que impulsan los proyectos, ¿verdad? Podrían ver ahí los viceministros y ministro del momento, incluso para quienes conozcan de repente, el licenciado Max Araujo, la licenciada María Eugenia, que es la jefatura, la jefa de la Hemeroteca Nacional, el arquitecto Mohamed Estrada, que en su momento también era el encargado del Palacio Nacional, el personal operativo, personal de Municipalidad, personal de Docomomo, voluntarios que estuvieron por parte, que eran estudiantes del arquitecto Mohamed Estrada y posteriormente se hicieron voluntarios en el proyecto.
Y un poco más de los voluntarios que, como les comentaba, tuvimos gracias a las gestiones del arquitecto Mohamed Estrada, por parte tanto de la Universidad de San Carlos como de la Universidad Rafael Andívar, tanto de la Facultad de Arquitectura como de la Escuela de Humanidades, donde también estuvieron involucrados tanto en la parte técnica como en la parte operativa. Ahí pueden ver algunos de nuestros voluntarios. Y ahora bien, también voluntarios profesionales que nos ayudaron con la fotogrametría. Hoy no les voy a poder enseñar el resultado de la fotogrametría, pero se les estaré trasladando ya sea a la arquitecta Regina o la arquitecta Isis por si alguien desea verlo. Ponerlos un poco en contexto en el antecedente histórico, que es algo importante y me imagino que ustedes ya habrán visto en los cursos, que ustedes puedan tenerlo antes de poder hacer la intervención. Porque es importante debido a que muchas veces el antecedente histórico le va a dictar algunos criterios o principios que ustedes van a necesitar para la intervención, para el planteamiento de su propuesta. La institución de la Biblioteca Nacional ya existía desde el 29 de octubre de 1879 como institución, pero no es hasta el gobierno de Juan José Arévalo, en la época de los 40, que se decide darle un inmueble como tal, inaugurándose en 1957 a 1958. El edificio que ustedes conocen de la Biblioteca Nacional actualmente pues ha tenido algunas modificaciones, principalmente en lo que es fachada. Esta fue la obra 200 del gobierno, era un edificio de uso público, de interés social, incluso estas son información que se obtuvo, fotografías del área imparcial, para quienes quieran verlo, la hemeroteca es una muy buena fuente de información. Pueden darse cuenta que incluso el graderío es muy diferente a lo que ahora tenemos. Más adelante les explico en qué año fue que se hizo esta versión y la razón de ella. Y principalmente cuando ustedes entran se van a dar cuenta de que incluso parte del interior se mantiene bastante intacto a la época de inauguración. Fue hasta 1957 que se habilitó realmente para aproximadamente 9 años de ejecución. Incluso tuve un año parado por temas de presupuestarios. Es un edificio de 7.858 metros cuadrados diseñados por Rafael Pérez de León. Como ustedes hablan, él era el arquitecto de Jorge Ubico, pero también trabajó con Juan José Arévalo. En este caso pueden ver también unas fotografías de la inauguración de los códices que todavía se encuentran en los muros de la Biblioteca Nacional y que son originales, de Antonio Tejada Fonseca, Guillermo Arjeda Mena y José Antonio Oliverio. Actualmente pues el edificio alberga 3 instituciones, que es la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica. Estas son instituciones de la Dirección General del Patrimonio, no tienen ningún costo si ustedes desean ir a hacer alguna consulta con ellas, por cierto. Ya 10 años después de su inauguración, entre el año 1967 y 1968, cuando Efraín Recinos se encontraba en obras públicas, le designaron el poder intervenir lo que es el frontispicio o el graderío de ingreso de la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque según comentan registros de la época, era bastante incómodo ante el alto flujo de usuarios que tenía la Biblioteca Nacional el ingreso, puesto que el lobby o espacio previo, digamos, al ingreso principal del edificio era bastante reducido. Entonces Recinos decide realizar una intervención por contraste. Revisando los archivos históricos, como les digo, en este caso apoyándonos mucho de lo que es la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica, encontramos que parte de los proyectos de Recinos estaba esta propuesta del mural, la cual no fue ejecutada, como podrán ver. El actual mural es muy diferente a lo que se tiene ahorita. No sabemos la razón también por qué no se llegó a ejecutar y se decidió la siguiente propuesta. Algo importante tal vez que mencionarles, aprovechando el momento que estamos hablando del mural, es de que Recinos con intención hizo la intervención por contraste. Él no quería imitar la sobriedad del edificio de la Biblioteca Nacional, sino que contrastar con la misma, ¿verdad? Eso significa la intervención por contraste. La integración por contraste, disculpe. El mural es parte de una crítica social, además de una muestra de lo que es realmente el edificio, ¿verdad?
porque si logran ver la parte izquierda, en una entrevista que la municipalidad le hizo a al maestro Recinos cuando todavía estaba con vida, él explicaba que eran las cabezas que sobresalen de la alineación, lo que representaba la cultura y cómo esta cultura buscaba llegar hacia la población, que en este caso era la plaza. Y del lado derecho era una crítica social a lo que se estaba viviendo en esa época, que era el conflicto armado interno y el gobierno de una dictadura, que incluso él mencionaba de que la figura principal, que es la presidenta, va a ser una mujer, porque si íbamos a vivir bajo una dictadura, menos que fuera de una mujer hermosa. Muy bien, en el año 2020, 2000, perdón, en esos años más o menos, el Centro Cultural de España y la Municipalidad hicieron una intervención directamente en lo que es el mural, hicieron varias consolidaciones significativas debido al deterioro que tenía en ese momento. Y para ya el 2019, pues necesitó de intervención que estuvo a cargo pues de la Dirección General del Patrimonio, ¿verdad? Es importante mencionarles que en la intervención de los años 2000, de inicio de los 2000, la municipalidad subió el nivel de piso y eso también significó un impacto para lo que es el mural. En ese momento los trabajos que se determinaron hacer en ese año, ¿verdad? Era la intervención del graderío, que ya estaba bastante mutilado, la intervención del mural, la intervención en las letras de bronce, en los portones principales, que también tienen bronce, por cierto, y la sustitución de algunos vidrios rotos y otros vidrios que habían reemplazado y no eran acordes al estilo del edificio, ¿verdad? La limpieza de mármol y la pintura exterior también se realizó ese año por parte de la Dirección General. Sin embargo, fue una empresa la que se contrató para poder hacerlo, pero el planteamiento del proyecto se realizó por parte de la dirección. ¿Cuáles son los procesos que ustedes tendrían que buscar? O al menos en este momento se realizó para lo que es el proyecto de intervención en la biblioteca. Pues el levantamiento, posteriormente del levantamiento, un análisis de daños y deterioros, más la investigación paralela, ¿verdad?, de todos los antecedentes históricos, la definición y criterios y principios. Con base a eso se realiza una propuesta, los trámites, ¿verdad?, que en este caso era tanto dentro de la Dirección General del Patrimonio como por parte de la Municipalidad de Guatemala, la ejecución y registro de la obra paralelo a la ejecución y la entrega del proyecto ya como tal. Si alguien tiene alguna duda y desea interrumpir, pues, si quiere la nota y al final la podemos resolver. Bueno, los criterios de intervención se definieron en conjunto con los participantes que vieron al inicio, donde estaba tanto la Facultad de Arquitectura, Docomomo, nosotros como Dirección General, ¿verdad? Y otros participantes como la arquitecta Recinos. Pues entre eso está el respeto a los materiales, sistemas constructivos originales, conservar y revelar los valores estéticos, simbólicos, técnicos, históricos del monumento para mantener su esencia, es decir, revalorizar el edificio en alguna forma y los que se iban a intervenir, respeto a la primera etapa constructiva y la integración plástica y las siguientes etapas de los atributos patrimoniales, siempre y cuando no desmeriten al conjunto como tal, ¿verdad? Porque esto es un conjunto monumental. Aplicar la limpieza y liberación e integración conservadores en donde se amerite, es decir, si no era necesario hacer una liberación en un elemento que se podía inyectar para recuperar su posición, hacer la anastilosis, pues entonces se procedía mejor a hacer la anastilosis. Si el elemento no se podía con anastilosis, pues se hacía la liberación. La no falsificación, es decir, no imitar a totalidad, por ejemplo, el acabado, sino siempre denotar la intervención de alguna forma, mimetizándolo lo más posible al edificio y a la plástica. ¿Por qué en este caso? Porque es un edificio de uso público, un monumento vivo y es algo a su vez artístico. Entonces es importante, como decía, no falsificar, sin embargo, en alguna forma tratar de mantener cierta imagen. Observar el mayor respeto a los elementos arquitectónicos, escultóricos y artísticos fundamentales, siempre siguiendo bajo la misma línea de respeto o decoro. El trabajo de anastilosis o reintegración, donde las condiciones lo permitan, era lo que comentaba, tenía que analizarse si la intervención lo meritaba o no. Se ha de considerar realizar adaptaciones de carácter reversible.
para cumplir con necesidades de accesibilidad universal. Esto es debido a que la biblioteca tiene todavía tiene demanda, no tanto como antes, ¿verdad? Pero debido a que son graderíos únicamente lo que se posee del lado de la fachada de ella, ¿verdad? Es necesario contemplar más adelante el proyecto de accesibilidad universal, por ejemplo, con la integración de la rampa, siempre reversible, pues eso es lo que se busca en los monumentos, que en algún momento si deja de ser válida la intervención pueda quitarse, hacer una nueva, sin dañar como tal el monumento. Y es más, estas intervenciones deberían de sumarle al valor del edificio. Los cambios y transformaciones de elementos finales con el objetivo único de embellecer el inmueble son inaceptables, es decir, no son aceptables. Esto es por lo mismo de respetar que estamos haciendo restauración. De ahí el proyecto de intervención deberá ser bajo la administración y coordinación de personal técnico y operativo capacitado, bajo un equipo multidisciplinario. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen el personal operativo que sepa, por ejemplo, cómo hacer una inyección o no se deje guiar al momento de hacer una inyección, una consolidación, o no tenga el cuidado a la hora de hacer las liberaciones, puede ser un daño mayor y más carga de trabajo a la hora de estar haciendo el proyecto. Y lo mismo aplica con los técnicos. En este caso multidisciplinario, porque la restauración necesita apoyarse de muchos profesionales a veces para poder trabajar. En este caso, también se contaba a veces con el apoyo de un geólogo, que era el mismo que trabajaba en el Palacio Nacional, para poder asesorarnos debido al manejo del concreto, que al final era una piedra, ¿verdad? En lo que es el complejo no debe estar aislado de su entorno urbano y su contexto histórico. ¿Por qué? Porque el edificio de la Biblioteca Nacional fue concebido como una obra pública de carácter social que va muy ad hoc con los principios del gobierno de Juan José Arevalo y demás gobiernos de la Revolución, ¿verdad? Entonces, parte de sus características patrimoniales se encuentran en mantener esa naturaleza. Por eso es que no tiene que aislarse del entorno y de su contexto. Ahora bien, el estado actual en ese momento. En el análisis del estado actual, ustedes tienen que ver tanto materiales como los daños y deterioros que posee. En este caso, lo que es el mural de Efraín Recinos tiene diferentes tipos de materiales según sus componentes. Por ejemplo, tenemos materiales metálicos, como es en la baranda y del portón, y ya directamente lo que es el mural, además de los graderíos y jardineras. También teníamos en ese momento, por temas de seguridad que colocaron años previos, esta reja metálica para que los indigentes o quienes se encontraban viviendo en las colindancias en las calles, ¿verdad?, no ingresaran a estas áreas que también son parte del mural de Efraín Recinos y del proyecto de los graderíos. También se analizó, en este caso, el mural posee diferentes texturas, pueden ver alisados, martelinados, estas como textura de colochitos, digamos, que se encuentran en varios puntos y lo que son unas texturas colocadas con piedra de granito. Entonces, todo eso a la hora de hacer la intervención había que definir ubicaciones y, pues, y demás. Pueden ver que entonces que el mural está conformado por una pieza central, que es donde se encuentran las cabezas que les decía que era la cultura que evocaba al exterior de la plaza y la presidenta. Lo que son las piezas laterales, centrales entre los graderíos de ingreso, porque son dos graderíos laterales que llevan a un ingreso central, y la parte posterior del mural, marcada en rojo, que era la que en su momento tenía la reja metálica por temas de vandalismo. Los materiales, como decía en el mural, es concreto blanco, granito blanco, piedra blanca de mármol, ¿verdad? O piedrín, y el metal en la baranda y en el portón. En el graderío, pues es concreto gris con granito y un pigmento para llegar al color. En el portón, pues el vidrio y bronce, además del metal, obviamente, y las letras eran de bronce. Ahora bien, previo a iniciar la intervención como tal, se realizarán unas pruebas. Estas pruebas fueron realizadas en una banca de material similar al mural que se encontraba que se encuentra actualmente a un costado colindante con la 8ª Avenida.
En este caso, la banca no es original de la época de la intervención de Recinos, sino de la época en que la municipalidad hizo el remozamiento de la calle conjunto con el Centro Cultural de España directamente en el mural. En este caso pueden ver una prueba de limpieza a su izquierda. Igual, pues ya posteriormente, la limpieza con una aplicación de mortero a la derecha. Aquí, en lo que ya viene siendo la baranda perimetral, digamos que divide las graderías con la parte del mural posterior, de las jardineras también, lo que es la limpieza. En este caso fue limpieza con hidrolavadora. Pruebas de resonado, puesto que con la limpieza y el tipo de material se abrían algunos poros. Entonces, a su izquierda, sin el mortero, ¿verdad? Y posteriormente ya la banca resonada. Pruebas también el color para mimetizarlo. Pueden ver incluso que se probó tanto lo que es el granito y grado del granito. Y lo que son para los graderíos. Se probó tanto con solo pintura negra y se tocó que hasta colocar un poco de pintura azul para imitar levemente lo que es el color de las graderíos originales. Ahora bien, algo importante que mencionar también es de que se hizo levantamiento planimétrico, tanto en lo que es el mural como portones, como en los graderíos por pieza individual, para definir el grado de daño y deterioro que tenían o las patologías, por así decirlo. De ahí, más que todo, generalizando, era pérdida y desprendimiento de material debido a la expansión de hierro, exposición a la humedad debido a un recubrimiento leve. Ustedes saben que hay que dejar un recubrimiento adecuado entre el hierro, ¿verdad? Y la fundición del concreto. En este caso, por la morfología de la forma, no era posible en todas las piezas, ya se exponía el hierro a cierta humedad, lo que causaba la expansión. Y la exposición a intemperie, que es algo natural del mural. Ay, disculpen la interrupción, es que estoy en la oficina. Bueno, continuando. Aquí pueden ver algunas de las expansiones de hierro, más que todo en esquinas o piezas con mucha volumetría, en lo que eran algunas letras que tiene el mural del río, por ejemplo, en esta de Yo Pienso. Más adelante van a ver cómo tocó que hacer la liberación ahí y hasta realizar moldes para volver a reintegrar material compatible. Otras piezas en donde el hierro fue expandiéndose y separando el material compositivo. Ahí pueden ver, por ejemplo, las texturas. Hay hierro que era alambre de amarre y eso hacía aún más vulnerable o delicada las piezas, ¿verdad? Debido también al recubrimiento y la humedad que se exponía. Y algunas piezas que todavía estaban casi que solo sobrepuestas y que uno lo tocaba y se venía el material. O lo mismo en la expansión del hierro. Aquí pueden seguir viendo el mismo daño. Y también lo que es la pérdida de adherencia de intervenciones pasadas. En este caso, por la exposición a la intemperie, posiblemente técnica constructiva y la filtración por las fisuras por lo mismo de la técnica constructiva. Aquí pueden ver algunas de esas imágenes. También habían lo que eran bastantes grietas y fisuras, tanto por la técnica constructiva, juntas que habían de intervenciones anteriores, o por el momento que se realizó el mural. La exposición a la intemperie, que es algo que no vamos a poder evitar en el monumento, ¿verdad? Y la exposición del hierro por los mismos que les comentaba previamente. Algunas fotografías para que miren más o menos el daño. En la fotografía de fondo pueden ver que realmente, tal vez un poco más a detalle, que este elemento de hierro que era como un anclaje que tiene con relación a la baranda, donde se funde el hierro sobre el elemento, filtró tanto la humedad que este daño, esta fisura, se presentaba casi en todos los elementos, pero ya es algo propio por la técnica constructiva. Más de estos daños. De ahí manchas de humedad, esto, como les comentaba, por la expresión en la intemperie, la falta de la gota. La gota es la que evita que escurra al interior, por ejemplo, en este caso del mural, y cierta falta de mantenimiento. Aquí pueden ver el recorrido del agua en su momento,
que justamente al no tener una gota que rompa con el recorrido, iba manchando y hasta erosionando el material de tanto tiempo que estaba expuesto al mismo, ¿verdad? Todo, por ejemplo, en la fotografía de fondo pueden ver la cantidad de la mancha que ya es bastante significativa en lo que son los voladizos sobre la superficie de las caras o de los que sí, de los rostros que sobresalen de la alineación. Todo este material ya estaba erosionado por lo mismo de la lluvia. Biocolonizaciones, siempre por la exposición a la intemperie, la porosidad del material y la falta de mantenimiento. Aquí pueden ver un poco de la macroflora y microflora que se encontraba en el monumento. Para que miren, pues actualmente los árboles ya no, solo uno de los árboles se encuentra, ¿verdad? Que no dañaba la fachada como tal y no significaba un peligro a la hora de los drenajes del edificio. Elementos faltantes, por lo mismo del desprendimiento que el material poseía. Aquí pueden ver algunos, por ejemplo, estos elementos no encontramos en el registro cuáles eran los elementos, pero hablando con la licenciada María Eugenia, la encargada de la Hemeroteca Nacional, como nos comentaba, nos decía de que tenía elementos metálicos que ornamentaban tanto en estos volúmenes trapezoidales como en el resto del elemento de la esquina. Además de estas piezas de piso de mármol que se habían desprendido y ya no se encontraban en el área. La erosión de las superficies, como le comentaba, por la exposición a la intemperie debido a la lluvia. Algunas de estas fotografías, más que todo sobre superficies más expuestas. Las piezas superiores, las piezas rotas, estas por impacto, la temporalidad, la técnica constructiva conforme a cómo estaban armadas, y las filtraciones por pérdida de la impermeabilización que en su momento ya no poseían los graderíos. Aquí pueden ver algunas, justamente pueden ver el daño, era cuando, por ejemplo, tenían alguna actividad en la biblioteca y iban a cargar y descargar materiales, ¿verdad? Pues no tenían el cuidado y iban con el troquet y golpeaban la nariz y la nariz hería debido a que el refuerzo estructural justamente no permitía que este elemento se agarrara. También dentro del mural, por algunos impactos, pueden verlo en la fotografía más pequeña. La oxidación y la corrosión, tanto en lo que eran los portones de ingreso, rejas y las barandas. Esto es por la exposición a la intemperie, la temporalidad y la falta de mantenimiento. Aquí pueden ver algunas fotografías de ello. Estos son los portones de ingreso principal, bastante corroídos. Esto también era ocasionado debido a personas que llegaban a realizar algunos desechos sobre los elementos, ¿verdad? Que se dañaba aún más. Tinción, en este caso, es la mancha que genera la oxidación del hierro, ¿verdad? Por lo mismo de elementos de hierro expuestos que en un momento estuvieron ahí, otros contaminantes de tipo natural y la exposición a la intemperie. Aquí pueden ver esos elementos donde la tinción ya se presenta alrededor del hierro expuesto. Y además de piezas rotas por impacto, esta pieza, por lo que logramos investigar, fue por un choque que hubo en automóvil hace varios años. Despostillamientos también, hay humedades, suciedad generalizada debido a la exposición a la intemperie, como está en una calle bastante transitada, y pintura sobrepuesta que más adelante les voy a enseñar. Aquí pueden ver lo de la pintura. En este caso lo que se asume es de que en un momento posterior a la intervención de los años 2000, mancharon la pieza y al no saber cómo retirarla simplemente la cubrieron con cal. Suciedad ya bastante impregnada debido al entorno bastante agresivo que tiene tanto en elementos de piedra como en elementos de bronce y a su vez en el mármol. Ahora bien, en este caso, para la intervención se definió lo que es una herramienta técnica, el proceso de intervención por patología. Después les voy a enseñar los resultados y finalmente hallazgos, porque algo que tienen que tener muy en cuenta al momento que hagan una resolución y siempre van a encontrar algo
que no contemplaban o algún imprevisto o algo que en su momento no conocían y que solo al momento de intervenir el monumento van a poder saber. En este caso, la herramienta técnica fue una ficha de registro que se estuvo elaborando o llenando más que todo durante el proceso de intervención. Esta es la ficha de registro. Por lo que en este caso del encabezado, si ustedes van a hacer alguna, pues corresponde con los datos que ustedes saben. Se colocó quién la iba elaborando, la fecha de elaboración, el número correlativo de una ficha y fecha de elaboración, que en este caso pues no se los coloqué. Datos principales, por ejemplo, el fechamiento. En este caso es una ficha de un elemento del mural. Fue un elemento de 1967 a 1968, ¿verdad? Cuando Efraín Recinos empezó, era en el 67, terminó en el 68 la develación. Como pequeña anécdota, cuando fue la inauguración, el mural era tan controversial que no lo inauguraron como tal. De ahí un poco la dificultad también de conseguir registro de él, porque solo inauguraron los graderíos porque ustedes no estaban de acuerdo con el mural. Incluso amenazaron a Recinos con ir a demolerlo y días previos a la inauguración él se fue a parar frente al mural esperando a la repescadora que no llegaron. En este caso fue la dirección, ¿verdad? De ahí, dependiendo del tipo de elemento, se marcaba, en este caso con la sonaba es el mural y la nomenclatura del elemento. En este caso, varios elementos tenían diferentes nomenclaturas, dependiendo, esto va a depender mucho de cómo se organicen ustedes. Debido a la complejidad de la forma, no se le colocó dimensiones. Pero, por ejemplo, con los portones era bastante fácil porque eran, solo ponerle, por ejemplo, P1 sería portón 1, dimensión de 3 por 6, por ejemplo. Ok, de ahí la fábrica compositiva, en este caso, pues el concreto armado más granito, concreto armado blanco más granito, ¿verdad? La técnica, pues una fundición. Y las observaciones, más que todo, iban en la ubicación. Por ejemplo, la ubicación en fachada y la ubicación ya en planta. Una descripción del estado actual, ¿verdad? Que en este caso describía entre qué tramos, porque los graderíos también se pusieron por tramos, identificados para las fichas, ¿verdad? Ya que poner una ficha por cada elemento que compone cada peldaño era bastante complejo. Además de alguna descripción del estado actual. Fotografías del estado actual, el grado de deterioro. El grado de deterioro también nos determinaba qué grado de intervención iba a necesitar. Posteriormente, si era necesaria la intervención y al inicio de la fecha de intervención. De ahí los criterios que iban aplicados a ese elemento específicamente y el tipo de intervención que se iba a realizar y una breve descripción de la intervención. En este caso fue la limpieza con la hidrolavadora, que esa fue generalizada tanto para gradillos como el mural, únicamente pues para los portones no, ¿verdad? Y las letras de bronce. Consolidaciones, puesto que necesitaban realizarse por algunas piezas en mal estado. La liberaciones de algunas partes que ya estaban bastante dañadas y no eran rescatables, y lo que eran injertos. Fotografías durante el proceso de intervención y algunas observaciones. Por ejemplo, esta pieza fue bastante particular porque presentó, la de las esquinas más que todos, una tonalidad roja, que hablando con el geólogo podría haber sido al momento de realizar alguna presión sobre la piedra o algún contaminante durante la fundición. Pues es que le mencionaba que es importante apoyarse para intentar mejorar esos procesos con equipo multidisciplinario. Ahora bien, aprendizaje que se tuviera en relación a esa pieza intervenida y de ahí un mantenimiento aproximado que se le debía de hacer a la pieza. Ahora bien, lo que son los procesos. Cada una de las fichas anteriores se aplicó, como le decía, conforme se iba interviniendo el monumento y conforme se fue clasificando las piezas que componen el monumento. Lo que es la piedra, que fue siempre con la limpieza con hidrolavadora, eso, como les decía, se aplicó a todos los elementos de piedra. La limpieza manual y la solución con agua en sí era necesario con un poco de ácido cuando la suciedad o la mancha estaba demasiado impregnada, más que todo tocó que hacerlo en estos elementos de granito. Los injertos en donde eran necesarios, obviamente, en este caso,
habían piedras faltantes al momento de hacer la limpieza de las jarras. Perdón. Esto tocó que se encontraron piezas de granito y ahí se lograron reintegrar las piezas. Y el lavado final. De ahí los procesos de fisura fue siempre con hidrolavadora, limpieza manual, el empastado con el cemento y el aditivo para mejor pega, un lijado manual para retirar excesos y el lavado final. Los injertos fue delimitar siempre el área que se va a liberar para no liberar más de lo necesario, una creación de moldes si era necesaria, la liberación del material cementicio que se había acordado liberar, el lijado y el hierro para el tratamiento con inhibidor para evitar la expansión, puesto que esta es una pieza artística, no se podía cambiar la forma, por así decirlo. La fundición con el material compatible, que era el cemento blanco con el granito triturado, puesto que el granito que venden actualmente es más grande, aunque sea el grado más pequeño que el que se usaba en la época. Y el aditivo, ¿verdad? Siempre para mejorar la adherencia. Y el acabado de la superficie, ya sea un lijado o un martelinado. Aquí pueden ver algunas fotografías del proceso, por ejemplo, la liberación, el tratamiento del hierro, la creación de los injertos, tanto in situ como gracias a molde. Estas son las letras que les comenté al inicio de Yo Pienso En, que nos tocó que liberar toda esa área para poder garantizar el injerto. También algunos injertos más pequeños en letras más diminutas. Los mejores críticos somos los mudos, debido a que el alambre de amarre ya estaba bastante expuesto y las letras casi cayéndose. Y algunos procesos de reintegración del acabado. De ahí para las erosiones, siempre como les comentaba, la limpieza con la hidrolavadora para sacar la mayor cantidad de suciedad superficial, el lijado manual o con piedra modejón, dependiendo si el área permitía utilizar herramientas. El empastado y el lijado manual para terminar de retirar los excesos de pasta que sellaban los poros y permitían también en su momento recuperar el acabado. Y un lavado final. Hay materiales de que se les dejó la textura que tenía, puesto que no teníamos evidencia si era erosión o el material ya, el acabado original era así. Lo que no se buscó, como les comentaba, era la falsificación. De ahí los procesos de la mancha, siempre lavado, ¿verdad? El lijado manual con piedra modejón si era necesario, si la mancha estaba muy impregnada. A raíz de ese lijado, pues el cerrar los poros, como les comentaba, del empastado y el lijado, ¿verdad? Y una limpieza final. Para los graderíos se elaboró lo que es un molde. Se determinaron individualmente cuáles las piezas a conservar y cuáles las piezas a liberar. Dependiendo de las piezas a liberar, se realizaron los moldes, el formaleteado para la conservación de las medidas originales, el fechamiento al interior de la huella y lo que era ya propiamente la fundición de la mezcla y finalmente el acabado final que la martelinado y desecofrado del producto final. Aquí pueden ver algunos de los moldes, el proceso de colocación de los moldes. Ya algunos de los procesos de fundición de cada una de las piezas conforme a las medidas que contábamos en ese momento como originales, el sellado de tizas y colocación del acabado final que era el martelinado. De ahí lo que son, por ejemplo, en la baranda metálica, tocó que empezamos a liberar la capa pictórica que estaba bastante exfoliada. Posteriormente, ahí nos dimos cuenta que el color original o la primera capa pictórica de la baranda tanto y del portón central, que para que lo sepan, fue un elemento funcional que agregó el maestro Recicos como parte y original de su diseño. Se decidió colocar la misma coloración en lo que es la baranda y el portón, manteniéndolo también en el portón original de ingreso de la biblioteca. De ahí se liberaron piezas o parte de las piezas en mal estado y se volvieron se hicieron las piezas, ¿verdad? Para poder reintegrarlas. Y la aplicación de pintura, como les comentaba, con base a la primera historia. De ahí otros procesos, pues fue la reparación de los portones de ingreso, la limpieza de las letras de bronce, que esa fue toda manual, y posteriormente se le colocó una protección para evitar la oxidación o la suciedad, más que todo lo que tenía era suciedad más que pátina. Los cambios de los vidrios de los portones, que como les comentaba, en algunos momentos por temas de vandalismo, fueron reemplazados por otros que no concuerdan con la estética del edificio.
La liberación de la reja metálica, que tampoco es un elemento original y que pues a la fecha ya se tiene integrado el nuevo proyecto de reja, ¿verdad? Para evitar todo el tema vandálico. La liberación de los árboles fachada, tanto para evitar el daño al mural como al edificio. La aplicación de pintura y la limpieza de mármol, que en su momento les comenté. Los resultados, pues les pongo aquí unas fotografías de antes y después. Pueden ver, por ejemplo, ya el cambio de la limpieza y la tonalidad del mural de Efraín Recinos, del mármol y de las letras de la Biblioteca Nacional. Realmente el mural al momento de su inauguración sí era blanco. No tuvo ninguna capa de pintura, porque más de alguna vez oí el comentario de que lo pintamos, pero no fue pintura, más que todo, como les daba, fue una limpieza y recuperación de acabados. Aquí pueden ver ya directamente un poco más en el cambio del mural. Aquí, como les comentaba, todo el tema de la superficie erosionada de las cabezas superiores, se recuperó el acabado original, que es este alisado, que había sido erosionado debido a la lluvia. Se liberó toda la vegetación que había dentro de las jardineras. Dentro de las jardineras más adelante les voy a enseñar qué es lo que encontramos. Pueden ver el cambio en las letras de bronce, lo que ya no se encuentra en la reja, los graderíos también, lo de la presidenta Cuartelaz, todo el voladizo que recubría, no sé si logran ver un poco más a detalle el término final ya colindante a la calle. Esa parte estaba bastante dañada, tocó que hacer una liberación y posteriormente ya el nuevo injerto. Se trataron hierros, recuperación de acabados, fisuras y grietas. Aquí pueden ver un poco más de fotografías de cerca del elemento de la presidenta. Esta todavía no era la fotografía final, puesto que faltaba integrar el elemento del tapetín. Otra fotografía desde otro ángulo del trabajo que se realizaron en cabezas debido a la forma, la morfología del elemento. Mucho del trabajo fue una herramienta muy pequeña, bastante manual. Por eso les mencionaba que es muy importante que su personal operativo esté bastante capacitado. El personal que estuvo con nosotros había estado trabajando en lo que es el Palacio Nacional. Ya tenía el conocimiento, por ejemplo, en estar trabajando en lo que es restauración de monumentos y a su vez al estar trabajando en este tipo de material, puesto que a veces ustedes sabrán que no todos los monumentos son del mismo material, hay unos que son de calicanto, en este caso que es más moderno, pues es concreto, algunos trabajan adobe y demás. Ya la limpieza de las manchas, esta fotografía es de este año, en su momento pues no tenía las manchas. Pueden ver que este deterioro, este daño con deterioro, ustedes se va a presentar siempre, debido a que no se cuenta con una gota. Fue discutido en mesa poder integrar una gota, sin embargo no se llegó a concretar por el tema de lograr integrarla de alguna forma reversible que no pueda perjudicar al monumento a largo plazo o mediano plazo y que también fuera en cierta forma imperceptible a un cambio de la estética del mural. Aquí pueden ver algunas otras fotografías ya de la recuperación de los acabados, de la limpieza, la restitución de las letras, incluso comentándoles un poco del tema de la crítica social al centro, donde dice no tenemos ganas de nada, solo de vivir. Es una pequeña escena de guerra donde si ustedes llegan les exhorto a poder ir a ver el mural, ¿verdad? Van a ver que hay pequeños proyectiles que se están tirando entre sí como en diferentes bandos. También el tratamiento de las fisuras por las juntas, el tratamiento en la baranda, en este caso pues se selló, esta es una junta constructiva. Disculpe. En este caso, como les comentaba, la limpieza, el tratamiento de la fisura por la junta constructiva y el tratamiento de la baranda metálica. Aquí pueden ver el resultado final de la parte de yo pienso en, el material estaba bastante flojo ya, tocó que liberar todo eso, tratar el hierro trató de conservarse el original en donde era posible, ¿verdad? Quitándole todo el óxido y aplicando el inhibidor, y si no se fabricaban los elementos de hierro, siguiendo el patrón del elemento original. La letra, aprovecha.
otras letras del mural que también tocó que reintegrar. Lo que son las jardineras, pueden ver, como les comentaba, que se liberó la macroflor, se trató las juntas, se hizo limpieza de las texturas y los graderíos. Aquí pueden ver otra de las piezas. Esta pieza es bastante peculiar por el tema de que fue una de las intervenciones tal vez más grandes en volumen que hicieron en el año 2000. Y el tema está que justamente ellos también mimetizaron la intervención que hicieron, pero colocando entre el injerto nuevo y la pie parte de las piezas originales una secuencia, una línea, digamos, de clavos que quedaron expuestos en la superficie, que estaban separando el injerto de la pieza original. Entonces, como les digo, siempre tratando el hierro, posteriormente tratando de recubrirlo de alguna forma para evitar este daño, prolongar la presencia del daño y respetando también parte de esa historia de la intervención previa. Aquí pueden ver la pieza final. Con esta pieza, cuando la empositada realizó el nuevo empedrado, taparon los drenajes de ella, lo cual está ocasionándole también fisuras al interior. Ahí pueden ver ya el resultado final. Los drenajes quedaron ahorita expuestos para justamente evitar el daño que estaba teniendo al interior por la humedad. Otras partes del mural, que también, como les mencionaba, llevaron el proceso que ya les expliqué. En estas partes, pues solo únicamente se realizó limpieza y la liberación de la macroflora. No se reintegraron las piezas de piso faltantes, como les mencionaba, porque no se encontraron, y segundo, no teníamos el material para realizarlas. Esa va a ser otra fase que esperamos poder hacer en otros años. También aquí teníamos bastante presencia de humedades bajo los pañuelos. En este caso se tocó que liberar todos los pañuelos para garantizar que esto no se presentara y llegara al interior del mural y del inmueble. La banca que nos sirvió para hacer las pruebas. Ahí pueden ver el resultado final. Los graderíos. También se pintó el elemento metálico, la baranda central. Esa fue una donación también en los años 2000 que hicieron al inmueble. No es un elemento original. Los portones, como les comentaba, en este caso se trabajó en las fichas de registro cada portón como individual, sin embargo, a la hora de hacer la intervención fue por elemento o por componente que se fue realizando. Ya pueden ver, por ejemplo, el trabajo de la limpieza del bronce, la sustitución de vidrios a la unificación de todos y la aplicación de la pintura. Ya se empezó a presentar ciertas oxidaciones por el mismo del problema social que les comentaba. Estas fueron fotografías previo a la intervención de la reja que tiene actualmente. Las letras de bronce. Ese fue el momento previo a la entrega del proyecto. Como podrán ver, tenían bastante suciedad más allá de pátina. La pátina estaba más que todo manchando lo que era el mármol. Ahí pueden ver unas fotografías del proceso y resultado final posterior a la limpieza del bronce y protección del mismo. Y finalmente, pues ya durante la ejecución, como les comentaba, ciertos hallazgos. Las jardineras de Efraín Recinos poseían parte de los graderíos originales de Pérez de León. Esto nos indica que Efraín Recinos no demolió los graderíos como totalidad, sino que adaptó su diseño del mural y del ingreso que él plasmó y ejecutó a lo que había en el terreno, ¿verdad? Incluso haciendo la liberación de las piezas que no se podían rescatar o que su integración de la nariz iba a significar siempre un daño o presencia del deterioro a corto plazo, nos dimos cuenta también de que las piezas probablemente las fabricaron fuera del lugar, no fueron fundidas in situ, sino que las hicieron y las fueron a colocar al lugar y marcaron dónde iban cada una de las piezas o en tendencia, ¿verdad? Las tinciones, no por oxidación en algunos elementos que fueron resultados probablemente por lo que, como les comentaba, que nos dijo el geólogo, que no se logró hacer la prueba de laboratorio para determinar por las presiones o la contaminación que pudo haber en el momento de la fundición de la pieza. Y
De ahí, pueden verlo ya donde se junta el acabado del alisado con la piedra y algunas piezas extraídas del mural que nos denota de que mucha de la población tal vez no sea un mal uso, sino que convive de alguna forma agresivamente con la pieza, ¿verdad? Por ejemplo, estas fueron extraídos de las bajadas o canales que les comentaba que liberamos al momento de hacer la intervención de la pieza ML2. Incluso había un carrito de juguete que puede operar el inicio de esto de hallazgos. Y finalmente, pues como conclusión, el mural es algo que, como les comentaba, es patrimonio de todos. Tal vez no se lo dije al principio de la presentación, pero el conjunto es categoría A. Es una de las categorías más altas, como ya han de saber, es la categoría más alta en el manejo del centro histórico. Es algo significativo de la historia, como les comentaba, de todos. Es parte de este también carácter social. En su momento a Efraín Resino le hicieron la pregunta de que sentía de que la gente se montara sobre su pieza y él estaba bastante contento porque ese era el objetivo, de que estuviera en relación con el pueblo. Es una pieza que tanto por morfología como por la ubicación de la misma va a tener intervenciones a mediano y largo plazo a fin de no dañar su estética y no descontextualizarla, por lo cual también va a requerir un constante mantenimiento, que especialmente en lo que son la época de lluvia, como les comentaba, al no poseer una gota. Y a su vez, pues es necesario este planteamiento de la gota. Finalmente, pues ya como conclusión final, es importante de que al momento que ustedes hagan un planteamiento en restauración, se puedan asesorar de la mayor cantidad de profesionales, conseguir la mayor información en antecedentes que tengan y sobre todo la contemplación del monumento para entender cómo es que se está desarrollando el deterioro y el daño. Entonces, eso sería por el momento. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Muchas gracias, arquitecta Nelly. La ingeniera Silvia Mendizábal nos hará el favor de leer alguna de las preguntas. Claro. Silvita, le dejo el micrófono. Muchas gracias, Alejandra Machado. Pregunta, buen día, ¿qué tanto afectó la intervención de la biblioteca? Si hubieron quienes se opusieron o la edificación la resintió de alguna manera, ya sea que hubieron cambios en esta negativos o positivos. Ay, no sé si podría repetirme la pregunta, es que no entendí al principio. ¿Qué tanto afectó la intervención de la biblioteca? Si hubieron quienes se opusieron o la edificación la resintió de alguna manera, ya sea que hubieron cambios en esta negativos o positivos. Ya. Pues lo que se comenta en los registros que logramos obtener de la época es que en el aspecto social no fue tan bien vista debido a la crítica que el ingeniero Resinos plasmaba. Sin embargo, en el aspecto funcional, pues cumplió justamente con lo que necesitaba el proyecto, que era pues mejorar en alguna forma la antesala o el lobby, digamos, de ingreso a la biblioteca. Quienes hayan conocido la biblioteca sabrán que el interior es bastante amplio, bastante iluminado. Perdón. Entonces, creo yo de que si bien en su época no fue socialmente aceptado, actualmente, como le digo, nuestro contexto social cambió. Ya no se mira como se ve en su momento, en el momento de su inauguración en los años 60. Ya es una pieza apreciada, bienvenida, bastante representativa. Como les digo, no podemos en cierta forma decir de qué les pasaba o juzgar con los ojos del presente lo que era, ¿verdad? Que es algo que nos dijeron, un día trajo mi hijo y tiene bastante razón. El contexto pues en su momento era diferente. Comprenderán de que estando viviendo un conflicto armado y tocando el tema, estando la herida abierta, pues fue algo polémico. Y siendo un edificio en que en su momento también, debido a que no teníamos tanto acceso a internet, han visitado,
Entonces, pues por las autoridades no fue bienvenido. Ahora, población en general, no se tiene registro que tanto lo haya recibido, que si lo recibió tan bien o mal. Más que todo, como les digo, los registros yacen en la percepción o en la aceptación de las autoridades. Asumo yo que por el tema de que todavía está la fecha, pues fue como una molestia leve, por así decirlo, porque si hubiera sido tanta la molestia, lo hubieran mandado a demoler. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, arquitecta. Siguiente pregunta, Hugo Quevedo. Mucho gusto, arquitecta Aguilera. En el mural del maestro Efraín aparecen una serie de textos o palabras. ¿Qué significado tienen en función al contexto de la ubicación del mismo? Fíjese que en una entrevista, justamente en esta entrevista que les comentaba, el maestro toca el tema y explica que busca traer la plaza al mural. Entonces, por ejemplo, hay ciertas palabras, como les decía, que no están bien escritas, como esta de los mejores críticos somos los mudos. Él hace alusión a que él ya sabe que va a ser bastante criticado, dejásemos como parte de la forma de hablar promedio de guatemalteco, por así decirlo. Y, y muchas de las palabras que ustedes pueden ver es en alusión a nuestra cultura, a lo que se vive en la plaza y a la jocosidad de esta forma del guatemalteco. Y obviamente también a la situación, como les comentaba, del conflicto que se vivía. Por ejemplo, la presidenta Cuartelazo tiene en su sombrero la palabra muerte, por lo que representa, ¿verdad?, de la dictadura y la muerte que se estaba viviendo en esa época. Entonces, sí hay bastante alusión no solo a lo que se vive en la plaza como representación del pueblo, sino al contexto que se está viviendo socialmente en la época. Tenemos otra pregunta, Abner Punay. Buena tarde, ¿cada cuánto tiempo sería el ideal para hacerle mantenimiento o en sí para mantener el edificio en buen estado y no esperar a que se encuentre con daños críticos al hacer ese tipo de mantenimiento? Eso implicaría un gasto muy excesivo. ¿Sería factible o preferible no hacerlo? Si se prolonga mucho el mantenimiento, va a ser incluso más caro la reparación del mural. Todo va a depender del elemento que se esté analizando. Por ejemplo, mantenimientos tan sencillos como venir y al momento de que termine una lluvia muy fuerte, que ya es factible salir a la intemperie, retirar el exceso de agua de las piezas, es algo que no significa como mayor costo, más que el salario del personal, digamos, de la biblioteca. Ahora bien, por ejemplo, los portones metálicos habría que evaluar en estos puntos cómo está debido al daño que tuvieron. Como les comentaba, estuvo bastante expuesto otra vez. Ya ahorita pues cambió la situación. Las condiciones van a determinar mucho en cuánto tiempo se va a necesitar un mantenimiento o una intervención mayor al inmueble. ¿Qué le diría yo? Las letras de bronce fácil pueden estar 5 años con un mantenimiento leve o sin mantenimiento. De aquí a unos 3, 5 años o un monitoreo anual, digamos, se puede determinar si el producto que se le aplicó de protección funcionó conforme al rendimiento que este decía. Como decía, las condiciones van a determinar mucho la necesidad. Yo sí les recomendaría, o al menos yo en lo personal siempre recomiendo de que es mejor tratarlo a tiempo cuando la inversión va a ser menor que de decir, bueno, voy a dejar que se deteriore más y va a salirle fácil el triple o cuádruple la intervención como tal. Incluso en trámite administrativo es más fácil hacer un trabajo menor de mantenimiento que ya una intervención de restauración.
Gracias. Tenemos otra pregunta de Isis Calderón. Nelly, ¿podrías contarnos un poco de la historia del origen de la presidenta Cuartelazo, por favor? Bueno, como les comentaba, en este caso surge el proyecto por la necesidad del cambio del ingreso a la biblioteca. La presidenta como figura ya en concepto surge en esta crítica social a las autoridades del momento ante el conflicto que se estaba viviendo. Y es una mujer debido a que primero Recinos le encantaba la forma femenina, era algo que él nos contaba, la arquitecta Recinos, que hasta él decía de que cómo iba a ser él un hombre si él siendo un hombre lo que le encantaban eran las mujeres, entonces que lo que él buscaba plasmar siempre eran formas femeninas. Y que sí íbamos a estar bajo una dictadura que tenía que ser bajo una dictadura de una hermosa mujer. Por eso también la hizo tan voluptuosa, de alguna forma, por decirlo. Y una última pregunta, Mario Vázquez. Si muchos de los problemas son por humedad y contaminación, ¿existe alguna propuesta en el manejo de la vegetación que existe en las áreas? Sí, de manejo de vegetación, sí. Obviamente hay humedades que no vamos a poder detener por no descontextualizar el monumento. Como les decía, por ejemplo, no podemos colocar una cubierta de alguna forma sin dañar la estética del mismo y descontextualizarlo de su entorno. Pero en el manejo de la vegetación, vegetación baja, vegetación principalmente que no requiera tanto riego, eso fue lo que se le solicitó a la biblioteca. También en ese caso pues, correspondió la eliminación de ciertos árboles. Yo en lo personal no soy partidaria de retirar árboles, pero si es necesario hacerlo en este caso para resguardar el monumento, pues se llevó a cabo. Actualmente ustedes pueden pasar sobre la Quinta Avenida y van a ver que mucha de la vegetación que existía en el 2019 y años previos ya no se encuentra y que era vegetación bastante densa. Pero sí existe un manejo de vegetación. Muchas gracias, arquitecta. Tal vez también como complemento, parte de la vegetación que tiene actualmente también corresponde al contexto social. Porque si ustedes miran en el área de banca que antes estaba libre, que no tenía la reja, la vegetación es bastante agresiva para evitar de que quienes se encontraban viviendo en la calle colindante puedan utilizar eso de servicio sanitario. Entonces, eso es algo que ustedes también pueden contemplar a la hora de que hagan una intervención en sus monumentos. El tipo de vegetación en relación al problema que ustedes necesitan solucionar. Muchísimas gracias, arquitecta. No sé si hay alguno de los participantes que desea hacer alguna otra pregunta. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Muchísimas gracias, arquitecta, por su exposición, por resolver las dudas que fueron surgiendo. Muy interesante conocer este proceso de intervención y conocer la información. Una última pregunta. El arquitecto Hugo Quevedo pregunta si en alguna parte se puede encontrar la entrevista de la cual hace referencia. ¿Aló? La escuchamos, Nelly. No sé si escuchó la pregunta. Me quedé en el arquitecto. Ah, ok, ahorita la repito, muchas gracias. Indica que si en alguna parte se puede encontrar la entrevista de la cual hizo referencia hace un momento. Por el momento no. Fíjese que esa justamente fue compartida por la Municipalidad de Guatemala, en este caso por Urbanística, bajo cierta confidencialidad, debido a que es un proyecto que ellos tienen que publicar más adelante para que el público lo pueda ver. Entonces, incluso no nos lo compartieron, todo fue solo lo que logramos sacar en el momento, por así decirlo. Pero yo esperaría que en unos próximos meses, de repente el otro año, ya lo estén ellos compartiendo en sus redes. Muchísimas gracias, arquitecta. Bueno, para ir cerrando la conferencia del día de hoy, pues como una muestra de nuestro agradecimiento por su colaboración y su tiempo con tan interesante ponencia,
queremos hacerle llegar un diploma y ahorita le voy a darle lectura. El diploma dice así: la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la Facultad de Arquitectura, Programa Permanente Académico Cultural y el curso de Conservación de Monumentos otorgan el presente reconocimiento a arquitecta Nelly María Aguilera Duarte por su participación y contribución académica en la conferencia Restauración de la Presidenta Cuartelazo y otras intervenciones en la Biblioteca Nacional. El diploma es firmado por las coordinadoras de la actividad y por el maestro en arquitectura Julio Hernández, decano de la facultad, dado en la ciudad de Guatemala en septiembre del año 2021. Muchísimas gracias, arquitecta, por su colaboración y por toda la información que nos deja. Y creo que es de mucha ayuda, no solo para los alumnos del curso de conservación de monumentos, sino para todos los alumnos y docentes de la facultad. Gracias a ustedes. Cualquier duda o comentario, al final de la presentación estaba, bueno, el contacto de la oficina y mi contacto. Por último, cualquier otra necesidad que tengan en relación a patrimonio, si necesitan asesoría, pues la institución de la Dirección General brinda esa información gratuitamente. Los trámites con nosotros, si alguna vez necesitan realizarlos, también son de forma gratuita. Y estamos a las órdenes para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias, arquitecta. Hay algunas palabras de algunos alumnos en el chat y algunos docentes que agradecen su ponencia. Fue del agrado de muchos de ellos y, como le repito, le agradecemos mucho su apoyo. Sabemos que está en el trabajo, sabemos que fue un poco complicado, pero le agradecemos mucho su tiempo y pues damos por concluida la conferencia. Gracias a todos los que participaron. Gracias a todos los que están por acá. Isis, no sé si quieres dar algunas palabras a Nelly. Sí, Nelly, como bien dijo la arquitecta Regina, entendemos que estás en oficina ahorita, sin embargo, agradezco mucho el tiempo del que dispusiste ahorita para compartir acerca de las intervenciones que llevaste a cabo con todas las personas involucradas en el caso para el proyecto de restauración de la Biblioteca Nacional. Esperamos que en algún momento en el futuro, pues la manzana completa e integralmente que conforma la biblioteca y el archivo general sean intervenidos. Y además de que entiendo perfectamente que en el corto tiempo que impartiste la conferencia es un poquito difícil a veces resumir todos los trabajos y los retos que implicó. Además de hacerles saber a todos los alumnos que si se dan cuenta, el trabajo de la restauración de monumentos es un trabajo artesanal, no es un trabajo que pueda fácilmente decirse que se pueden acelerar tiempos, todo tiene su tiempo en la restauración. Así que, Nelly, de mi parte y de parte de todos los alumnos que conforman el curso de conservación de monumentos y de la arquitecta Regina, así también como del decano, te extiendo mi agradecimiento y que no sea la primera ni la última vez que te tenemos en esta facultad. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, arquitecta. Damos por concluida la conferencia. Los jóvenes que estaban preguntando por el enlace de la asistencia ya fue publicado para que por favor terminen de anotarse. Y pues muchísimas gracias, arquitecta, no le quitamos más su tiempo. Les deseamos a todos una muy feliz tarde y le agradecemos su apoyo. Gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Gracias, Nelly. Gracias.